y en esta ocasión, bueno, pues nos viene a presentar una charla sobre el proceso de relajación de estructuras resultantes del choque de configuraciones de materia oscura escalar. La doctora Ana hizo su doctorado en la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido. Terminó en julio del 2015 con la tesis Pruebas fenomenológicas de gravedad modificada, bajo la supervisión de Konstantinos Kordis, Pablo Safin y Tony Pilla. Hizo una estancia postdoctoral desde el 2016 hasta el 2018 en el Instituto, en el CIMBESTAF, con Tonatiuh Matos, y ahora se encuentra desde septiembre del 2019 desde septiembre del 2018 en la Universidad Autónoma de Puebla, como colaboradora del cuerpo académico de Nueva Física en Aceleradores y Cosmos, y desde ahí nos viene a platicar de su trabajo más reciente. Así que, sin más preámbulo, pues adelante, Ana. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación, bueno, a Juan Carlos particularmente. Entonces, el día de hoy les voy a platicar sobre este trabajo. Bueno, son dos trabajos que se publicaron los 2 años anteriores a este, y son los resultados de simulaciones numéricas que realicé en colaboración con Francisco Siddhartha Guzmán Murillo, de la Michoacana. Y entonces, bueno, les voy a platicar primero sobre las soluciones del sistema Gross-Pitayevsky, ¿no? Que describen un tipo de materia oscura formado por partículas ultraligeras que presuntamente forman un condensado de Bose-Einstein para formar los halos, ¿no? Primero les voy a hablar de este modelo, luego les voy a hablar en particular de las simulaciones que nosotros realizamos y cómo esto tiene ciertas implicaciones a nivel fenomenológico cuando uno estudia formación de estructura. Y luego les voy a hablar del proceso de relajación de mergers binarios y sus tiempos de vida y, bueno, otros aspectos sobre ellos. Finalmente, las conclusiones. Entonces, primero una breve introducción. Les voy a hablar pues, de las evidencias. Bueno, sabemos todos, ¿no? La mayoría es bien conocida en la comunidad que es necesario introducir la hipótesis de la existencia de materia oscura para predecir de manera correcta las curvas de rotación de galaxias observadas. Y bueno, esta componente de materia oscura es materia no relativista, no visible, que no interactúa con la luz en principio. Y bueno, por ejemplo, del Bullet Cluster también sabemos que este tipo de materia pues es fría, es decir, se puede describir. Perdón, Ana. ¿Sí? Me parece que no se está presentando tu... Bueno, no estamos viendo la ventana de la presentación, creo que nada más estamos viendo la ventana de la... ¡Oh, cielos! Del editor. Sí, bueno, aquí aparece en mi pantalla el... Sí, Ana, lo que sugiero es que quitas la forma esta ¿Sí? de presentación y mejor lo hagas sobre la forma de edición. Sí, el problema es que te refieres al PDF, pero es que necesito No, nada más donde editas tu... ya entiendo. O sea, que no le pongas slideshow, nada más. O sea, que vaya pasando así la presentación como si estuviera editando. Ok. Exacto. Muy nada bien. Más cierra entonces el cuadro de la derecha de animación. Sí. Cierra y también. Bueno, ese y... A ver, control más. Bueno, es que no me deja hacer mucho, pero bueno, espero que todos tengan una vista más o menos buena, así como está. Ok, entonces les contaba que esta materia oscura pues es fría, ¿no? Está descrita por una ecuación de Boltzmann no colisional, se puede escribir así, y también, bueno, requerimos de ese componente de materia a escalas mayores, es decir, escalas cosmológicas, para describir de manera correcta la distribución, o bueno, el espectro de las anisotropías del fondo cósmico de microondas, y también necesitamos esa componente para predecir de manera adecuada
la distribución de materia a muy grandes escalas y, bueno, ajustar consecuentemente el espectro de potencias correspondiente. Ok, entonces, a escalas grandes, el modelo de materia oscura fría funciona muy bien, sin embargo, a escalas menores de cúmulos y galaxias, por ejemplo, este modelo tiene ciertos inconvenientes potenciales, inconvenientes todavía no sabemos si lo son, y bueno, dos de ellos que aquí les presento es el problema de los satélites faltantes, es decir, los resultados de simulaciones de N cuerpos nos dicen que la población de galaxias satélites alrededor de la Vía Láctea o en el grupo local, pues es mucho más grande del que observamos hoy en día. Entonces, bueno, esto se puede deber a un problema real del modelo o bien a una insuficiencia observacional. Bueno, sin embargo, son órdenes de magnitud de esa diferencia, por lo tanto, bueno, eso motiva a llamarle a esto un problema, ¿no? Otro problema es el problema core-cost, igual de las simulaciones de formación de galaxias o simulaciones cosmológicas cuando nos fijamos en escalas galácticas. La distribución de materia oscura que se infiere de ellas, pues es la de Navarro-Frame-White, la cual tiene un perfil de densidad muy pronunciado en el centro, mientras que en las observaciones pues más bien podemos inferir un perfil aplanado en el centro. Entonces, bueno, esto en el contexto de este modelo de materia oscura fría se resuelve o se intenta resolver introduciendo efectos de la física de los bariones, por ejemplo, explosiones de supernovas, procesos de calentamiento de gas, etcétera. Sin embargo, bueno, existen sistemas que son dominados por materia oscura para los cuales esto pues todavía no puede ser bien explicado. Ok, entonces estos problemas motivan a buscar otros candidatos. Yo les voy a platicar de uno en particular que es materia oscura escalar ultraligera, que bueno, han estado estudiando varios grupos en diferentes lugares desde los años 2000 hasta hoy en día, ¿no? Y bueno, se le conoce como Scalar Field Dark Matter o Fuzzy Dark Matter, Wave Dark Matter, etcétera. Entonces, bueno, ahora me deshago de esto. Y bueno, en este modelo, la propuesta es que los halos de materia oscura estén formados por configuraciones macroscópicas autogravitantes hechas de bosones ultraligeros, o sea, partículas muy, muy ligeras, de tal forma que tengan una longitud de onda de de Broglie de escalas galácticas, es decir, de kiloparsecs. Pues aquí les muestro la acción que describe a la teoría que describe estos bosones, la teoría fundamental. Y bueno, está bien motivada esa teoría, existen escenarios en teorías de cuerda, de teorías de campos escalares, con simetría sheet que se rompe débilmente. Y entonces, bueno, de esta acción surgen las siguientes ecuaciones de movimiento clásicas, que serían las ecuaciones o el sistema de Einstein-Poisson, no, perdón, Einstein, aquí me equivoqué, Einstein-Schrödinger o Gross-Pitayevsky. Y bueno, en el límite newtoniano tendríamos pues el sistema Gross-Pitayevsky. Y bueno, las soluciones clásicas de este sistema, en este límite newtoniano, podrían describir la densidad de número de ocupación del estado base de un condensado, o sea, los bosones ultraligeros que forman a estas configuraciones están en un estado, pues está la mayoría en un estado de ocupación que es el estado base, y entonces la función de onda macroscópica pues es coherente. Y entonces, bueno, para lograr eso, la masa de estos bosones tiene que ser del orden de 10 a la menos 22 electronvolts. Y, bueno, en escenarios de formación de estructura, que es lo que nos interesa por ahora, se ignora, la mayoría de las veces, el término de autointeracción, este término no lineal que vemos aquí. Y bueno, acá les pongo la longitud de onda de Broglie, que para ese valor de la masa, pues corresponde a 1.92 kiloparsecs, y también para una velocidad virial de 10 kilómetros sobre segundos. Entonces, a escalas del orden de esta longitud de onda,
pues se esperan diferencias importantes respecto al modelo de materia oscura fría. Caray. Ok, entonces, ahora les voy a platicar un poco sobre las simulaciones numéricas que ha hecho la gente al intentar resolver este sistema de Schrödinger-Poisson que les mostré antes, que bueno, por cierto, es no lineal, por esa razón es necesario hacer simulaciones numéricas. Y bueno, estas han permitido estudiar la estructura de densidad y velocidad de estos halos. Entonces, bueno, aquí les muestro una simulación que hizo el grupo de Schwaben, Meyer y Engels. Otros grupos han hecho otras muy similares. Y bueno, ellos parten de condiciones iniciales cosmológicas, en donde las configuraciones de equilibrio están en el estado base y son esféricas. Y entonces, pues se realizan mergers, ¿no? En la formación de estructura por jerarquía, al igual que el CDM, se suceden estos mergers y entonces ellos calculan el promedio o hacen estadística para encontrar el promedio de los perfiles de densidad de diferentes halos a diferentes escalas de masa. Y entonces, en todos ellos se observa un patrón similar, que en el centro hay una especie de core que se puede ajustar perfectamente con el perfil de densidad de una configuración de equilibrio, y en la parte exterior del halo se observa una parte que es incoherente, es decir, está formado por halos superponiéndose, o sea, es como un patrón de interferencia que se ajusta muy bien con un perfil de tipo Navarro-Frame-White. Entonces se dice que tiene un core de equilibrio con una cola tipo Navarro-Frame-White, y bueno, este perfil de aquí es el ajuste que ellos hicieron, es un ajuste fenomenológico, entre comillas, o sea, en este experimento numérico. Y entonces, bueno, de esta simulación, o bueno, de este resultado, la gente, la comunidad ha concluido que en este modelo, Fuzzy Dark Matter, particularmente sin el término de autointeracción, se resuelve el problema cost-core, ¿no? Para una masa de 10 a la menos 22. Sin embargo, bueno, cabe mencionar, es importante mencionar que existe una tensión con mediciones, observaciones de Lyman Alpha Forest, para las cuales se infiere una masa mayor que 10 a la menos 22. Y, sin embargo, estos autores han encontrado una forma de suavizar esta tensión y bueno, están trabajando en ello, todavía es un problema abierto. Y bueno, aquí les pongo una gráfica de lo que pasaría a escalas más grandes, es decir, estas simulaciones que hicieron estas personas las realizaron para escalas cercanas a la longitud de onda de Broglie. Sin embargo, si vamos a escalas mayores, al parecer el proceso de formación de estructura es muy parecido al de CDM. Entonces, pues en estos trabajos se ha llegado a la conclusión de que existe una equivalencia entre los perfiles radiales promedios, ¿no? En simulaciones de N cuerpos, en que también en cierta escala se resuelve el sistema de Schrödinger-Poisson, y lo que sucede a escalas grandes en simulaciones de N cuerpos de CDM. Entonces, si se fijan en esta gráfica, eso se ve muy claramente, o sea, a escalas espaciales grandes, por ejemplo, la distancia entre estos dos puntos rojos, pues la estructura es muy parecida. Sin embargo, conforme uno se fija en escalas más pequeñas, podemos notar que en el caso de la simulación para materia oscura escalar hay mucha menos estructura. Y bueno, esto se debe a las propiedades ondulatorias de las soluciones del sistema Gross-Pitayevsky-Poisson. Y bueno, estas simulaciones las hicieron estas personas. Ok, y bueno, en todos estos trabajos se considera o se toma en cuenta que el proceso de relajación de las estructuras o de los halos que están involucrados en la formación de estructura se lleva a cabo por medio de un proceso que se llama enfriamiento gravitacional. Entonces,
Ahora les voy a hablar de eso. Siddhartha Guzmán y Luis Ureña empezaron a estudiar este proceso desde los años 2000. Y bueno, si uno tiene inicialmente configuraciones de equilibrio en estado base, podemos considerar dos casos, ¿no? Que han sido como las simulaciones que se han hecho hasta ahora. Simulaciones en que los choques de configuraciones, de dos configuraciones es frontal, y el choque sesgado, es decir, que esté involucrado un parámetro de orden diferente de cero. Y entonces, por medio de este enfriamiento gravitacional, que consiste en que el merger, es decir, la fusión de estos dos halos, forman un solo halo, y entonces este halo pasa por un proceso de relajación a través de emitir radiación escalar o bien perder bosones de alta energía. El sistema, ¿no? El merger, llega a un estado final que resulta ser un estado base, ¿no? Entonces, bueno, en las simulaciones de choque frontal se ha observado eso, que se llega a un estado base después de este proceso, y en el choque sesgado, pues se llega al perfil que les mostré hace rato, ¿no? Que obtienen las personas que hicieron simulaciones en 3D, y entonces tienen un estado base en el centro más una cola tipo NFW. Y bueno, aquí están las referencias de estos dos tipos de simulaciones. Ok, pero entonces nosotros al revisar todo este arsenal de trabajo, bueno, sí es bastante extenso, ¿no? Desde los años 2000 hasta 2016 más o menos, y bueno, incluso después, nos pusimos a revisarlo y nos hicimos las siguientes preguntas, ¿no? O sea, sobre las simulaciones existentes a escalas galácticas o bien del tamaño de la longitud de onda, pues dijimos, ¿qué pasa si cambiamos las configuraciones iniciales? O sea, no necesariamente al inicio es muy probable que todas las configuraciones estén en el estado base, sean condensados de Bose perfectos, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es si aún cambiando esas condiciones cambia el perfil de densidad. También, ¿cómo es el tiempo de relajación de mergers con configuraciones de este tipo, ¿no? Y cómo son las escalas de tiempo dependiendo de las condiciones iniciales. Porque, bueno, el tiempo de relajación en comparación con la escala de tiempo dinámico de este proceso, pues determina de manera importante, pues, cómo es que se lleva a cabo el proceso de formación-estructura. Y, bueno, ya para cuando uno considera estas condiciones iniciales diferentes, pues sí es válido, bueno, otra pregunta es si es válido suponer la existencia de un core, ¿no? Así como el promedio, y, bueno, ver si no hay procesos dinámicos o fluctuaciones muy grandes que puedan hacer que este perfil que en los trabajos anteriores la gente dice que es universal. Entonces, bueno, esas eran nuestras preguntas, nuestras curiosidades, y bueno, sacamos estos dos trabajos para, como resultado de intentar averiguarlo. Entonces, bueno, aquí rápidamente, sin entrar mucho en detalles, me pongo cuáles son las características de la simulación que realizamos. O sea, resolvimos el problema Sturm-Liouville para el sistema de Schrödinger-Poisson, es decir, las ecuaciones dinámicas son las de Schrödinger y están constreñidas por una ecuación de Poisson. Este sería el operador de hamiltoniano, y bueno, estamos usando unidades naturales, o bien estamos tomando variables aquí adimensionales, escaladas de tal forma que uno trabaja, bueno, en unidades de código, dicho de otra manera. Y bueno, resolvimos el sistema con simetría axial, usando métodos de diferencias finitas en coordenadas esféricas, integramos ahí usando diferentes métodos numéricos, y las condiciones a la frontera las impusimos implementando una esponja que tiene un efecto de imponer condiciones parecidas a las de asintóticamente planas. Bien, entonces primero les muestro resultados. Cuando uno considera mergers de configuraciones
en estado base inicialmente, ¿no? O sea, lo que han hecho todos los demás. Hicimos esta prueba, entonces tenemos una configuración a la izquierda que tiene un momento positivo y una a la derecha con momento negativo, con la misma magnitud. Y, bueno, la energía total al inicio es menor que cero, eso nos garantiza que se va a formar un merger, que no va a ser posible que se traspasen las configuraciones y entonces forman una sola estructura al final. Entonces, aquí en esta primera gráfica les muestro una cantidad que vamos a llamar el índice de virialización. Esta cantidad vale 0 para sistemas virializados, por lo tanto, el trazar su evolución nos hace ver, ¿no? Cómo es el proceso de virialización del merger. Entonces, bueno, aquí las líneas verde y morada pues corresponden a diferentes mergers tomando diferentes valores del momento, ¿no? Con alto y bajo valor del momento, diferentes casos. Como se podrán dar cuenta, para el valor del momento alto, pues el proceso de virialización, es decir, el proceso por el cual esta serie de tiempo tiende a cero, pues es más eficiente que para cuando la energía cinética del sistema, o bueno, de las configuraciones es menor. Eso pues se puede explicar de forma muy intuitiva, debido a que hay mucha energía cinética inicialmente, pues el proceso de enfriamiento gravitacional es más rápido porque hay más partículas con mayor energía cinética y entonces pueden ser liberadas en menor tiempo. Ahora, por otro lado, aquí tenemos la densidad, ¿no? En cada uno de los casos vemos cómo tiende a un valor constante. La densidad central, ¿no? Perdón, como función del tiempo. Y aquí tenemos la densidad como función, o bueno, el perfil de densidad a lo largo del eje Z. Entonces vemos que estos son snapshots superpuestos. Entonces el perfil de densidad pues es como una gaussiana, una configuración de equilibrio, pero que tiene pequeñas oscilaciones alrededor de un mismo punto, que sería el valor que obtenemos de acá arriba. Y bueno, este es el número de partículas y nosotros, bueno, hicimos aquí el ajuste usando unidades de código de este perfil promedio y bueno, se ajusta muy bien con una gaussiana. Y bueno, otro caso para cuando las configuraciones son de equilibrio es el choque solitónico. Y bueno, aquí solamente quiero mencionar que inicialmente tenemos configuraciones de equilibrio, interfieren y después se separan configuraciones que también son de equilibrio. Y eso ocurre en un corto tiempo. ¿Ok? Sin embargo, bueno, como les decía, nosotros queremos considerar condiciones iniciales diferentes. Entonces, en este primer caso que les presento, vamos a considerar estados excitados. Es decir, que vamos a hacer un merger de dos configuraciones iniciales que no son condensados de Bose-Einstein perfectos y queremos saber cuál es el tiempo de relajación y el perfil de densidad. En teoría o de forma ideal, pues sabemos que sí se tiene que relajar un estado base, pero la pregunta aquí es ¿en cuánto tiempo? Bien, entonces, primero hicimos el caso de los mergers y, bueno, de forma análoga al caso anterior, aquí tenemos el índice de virialización y, bueno, trazamos la evolución de para las dos configuraciones, por separado y el total. Y podemos notar que las configuraciones, pues, no se virializan individualmente, sí lo hacen como un todo. Y, bueno, es interesante notar acá que el perfil la densidad central, la serie de tiempo de la densidad central, tiene oscilaciones mucho más grandes que para el caso en que las configuraciones iniciales son estados base. Y bueno, ya esto sería lo mismo, pero para el perfil de el merger completo. Y bueno, en el caso de el choque solitónico, es decir, cuando la energía es mayor que cero, pues observamos que aquí tenemos un estado excitado que tiene ciertos nodos. Después del choque, esos nodos se destruyen. Por lo tanto, el choque podemos considerarlo como no solitónico. ¿Por qué? Porque no se traspasan y ya, sino que hay cierta modificación
al perfil después del choque, ¿no? Entonces, bueno, es interesante eso. Y bueno, también el índice de virialización, pues oscila, no tiende tal cual a cero con un envolvente, como en el caso de estados base. Y bueno, aquí pongo lo que concluyo de ese primer trabajo, ¿no? Y pues para ver si obteníamos algo similar a los trabajos anteriores de otros grupos, calculamos el promedio de el perfil de densidad a lo largo del eje Z. Y bueno, sí, ajustamos la parte central a una gaussiana, o sea, a un perfil de equilibrio, y la parte exterior a la cola de NFW. Sin embargo, esto es haciendo un promedio temporal, ¿no? Y además ese promedio temporal es en escalas de tiempo muy grandes, durante las cuales podrían ocurrir fenómenos que tendrían relevancia a nivel fenomenológico. Bien, entonces el segundo caso que estudiamos fueron los mergers de configuraciones iniciales que estaban en estado base, pero tenían masas diferentes. Y en este caso, para barrer todo el espacio de parámetros, hicimos uso de una invarianza de escala que tienen las ecuaciones de movimiento. Y entonces, en vez de realizar choques con diferentes masas, pues utilizamos una configuración que le llamamos workhorse, que tiene una densidad central igual a 1, y fuimos variando el radio de las masas o el cociente de las masas de las dos configuraciones a partir de este parámetro. Entonces, nuestro espacio de parámetros, pues, es bidimensional y sería la masa del workhorse y el radio de masas. Bien, entonces, para el régimen de bajo momento, es decir, el de más bajo momento, algo así como una caída libre, o sea, las configuraciones inicialmente casi no tienen momento lineal. Bueno, aquí les muestro dos casos límites, ¿no? Para cuando el radio de las masas es muy pequeño y cuando es muy grande. Podemos ver que cuando es muy pequeño, el índice de virialización no decae, ¿no? No tiene un envolvente que decae. En cambio, cuando el radio de masas es grande, o sea, las configuraciones son casi iguales, el proceso de virialización o bien de enfriamiento gravitacional es muy eficiente, o bueno, es más eficiente que el anterior. Y en ambos casos, las densidades centrales tienen un modo de oscilación de baja frecuencia con una amplitud muy alta. Eso nos parece muy interesante. Más adelante les voy a hablar sobre esto. Lo estudiamos así como haciéndole suma a este asunto. Y bueno, aquí la energía, no me voy a meter mucho porque lo único que muestra es que se lleva a cabo, en este caso, el proceso de enfriamiento gravitacional de una forma más eficiente. Ok, entonces hicimos una estimación de los tiempos de relajación, pues de la siguiente manera. Tomamos los máximos o una sucesión de máximos del estimador de virialización. O sea, C, ¿no? Es el estimador de virialización, lo normalizamos y entonces tomamos puntos máximos a lo largo de toda la serie de tiempo y después los ajustamos con una ley exponencial de este tipo. Y entonces, bueno, estos puntitos de acá serían los máximos y las líneas sólidas corresponderían a los ajustes. Para, bueno, esta columna sería el caso de momento bajo y esta la de momento alto. Y, bueno, esta fila serían radios de masa pequeños y radios de masa grande. Entonces, aquí podemos observar que para radios de masa pequeños, pues el tiempo o el decaimiento es mucho más lento que para radios de masa mayores. Eso pues ya lo vimos antes, pero bueno, queríamos cuantificarlo. Y entonces, bueno, definimos, ¿no?, el tiempo de relajación, así como le hacen en astrofísica, ¿no?, como el tiempo para el cual el valor inicial del envolvente del índice de virialización disminuye al 1% de su valor. Y entonces, bueno, aquí les muestro los resultados de este ajuste y aquí cuánto vale el tiempo dependiendo del radio de masas para los dos regímenes, el de momento bajo y el de momento alto.
Entonces, de estas gráficas es interesante notar que para radios de masa cercanos a 1, o sea, cuando las configuraciones son iguales, los tiempos de relajación son prácticamente o muy parecidos, tanto para momentos bajos como altos, y para valores del radio de masas pequeños, es decir, cuando una de las configuraciones es pequeñita y es como una perturbación, entonces el tiempo de vida es mucho mayor, ¿no? Ok. Entonces, bueno, para pasar estos resultados que les mostré a unidades físicas y poder pues decir algo sobre la relevancia de estos resultados a nivel fenomenológico, pues usamos otra vez la propiedad de invarianza de las ecuaciones de Gross-Pitayevsky-Poisson, en las cuales esta cantidad es invariante, ¿no? Y entonces eso quiere decir que existe una relación, esto lo encontró Mox y compañía hace poco, existe una relación entre la masa del core y la energía total del halo y también de la masa total, ¿no? Y entonces uno puede, usando valores específicos de esos parámetros, es decir, radios diferentes radios de los halos y la masa específica que nos interesa del campo escalar que ajusta a las otras observaciones, estimamos que 10 unidades de tiempo de código, ¿no? Más bien, el tiempo igual a 1000 unidades en unidades de código, pues corresponde para estos valores de los radios y a estos valores en gigaaños. Y bueno, ya usando ese cambio de unidades para estimar el periodo de oscilación del modo de baja energía que les mostré aquí, uno puede calcularlo, ¿no? Y entonces el periodo de oscilación puede llegar a ser más grande que la edad del universo o bien, estos son valores ejemplo, pero lo interesante aquí es que para valores fenomenológicamente realizables, el tiempo de oscilación es bastante grande. Por lo tanto, eso nos hace pensar en que los halos que están involucrados en formación de estructura en este modelo son altamente dinámicos y entonces las condiciones iniciales que se deberían tomar en cuenta en las simulaciones, pues tendrían que considerar esto. Es así como ver un poquito más en detalle estas cuestiones, ¿no? Como invitación para los que hacen simulaciones. Y entonces, con el fin de estudiar más a fondo este modo de oscilación principal de baja frecuencia, pues intentamos, ¿no? Simularlo de manera analítica. Entonces, hicimos una simulación nueva en que consideramos una configuración de equilibrio, el merger de dos configuraciones, una configuración de equilibrio y otra de equilibrio más una perturbación. Y resulta, bueno, entonces esa es la simulación que hicimos y los resultados son los siguientes. Encontramos que existe una frecuencia, ¿no? Esta es la transformada de Fourier de el perfil de densidad de este merger, y entonces encontramos que existe una frecuencia dominante y tiene un valor que aquí se muestra, ¿no? Y entonces el periodo de oscilación correspondiente es aproximadamente de 500, lo cual coincide en orden de magnitud con lo que vimos de las simulaciones. Entonces, bueno, esta es una forma de modelar las cosas analíticamente que nos puede dar luz sobre cómo es que cambia el merger debido a que, del merger de una configuración grande y una pequeña. ¿Ok? Entonces, algo que también nos pusimos a estudiar, pues fue qué tanto variaba el perfil de densidad de este merger, ¿no? Con estas condiciones iniciales. Y bueno,
para hacer eso hicimos la simulación, o tomamos en cuenta el merger con mínima energía cinética inicial, es decir, el de caída libre, y vimos cómo era el perfil de densidad cuando la densidad radial presentaba un máximo y luego cuando presentaba un mínimo. Entonces aquí a lo largo de las dos direcciones, ¿no? Que es las dos direcciones espaciales que estamos considerando. Entonces en la dirección radial, aquí esta configuración, por ejemplo, tiene un máximo y un poco después aumenta casi 2 órdenes de magnitud. Y a lo largo del eje Z podemos ver que, bueno, sí tiene esta forma de blobs, así como si fuera un dipolo, así como modelamos analíticamente la perturbación que les mostré arriba. Ok, entonces ya con esto concluyo. Pues en este trabajo estudiamos el proceso de relajación de estructuras resultante de mergers y, bueno, analizamos el estimador de virialización. Y bueno, las condiciones iniciales que usamos fueron configuraciones no ideales, ¿no? Con estados excitados. Y resulta, bueno, que la configuración final no es de equilibrio, al menos en el tiempo, ¿no? En que un merger con condiciones iniciales de estado base sí se virializa. Y luego para radios de masa muy grandes, el enfriamiento gravitacional es muy eficiente, mientras que para radios de masa pequeños no. Entonces este choque es como si tuviéramos una configuración siendo perturbada. Y bueno, estimamos los tiempos de relajación en ambos casos y muestra que sí hay una correlación importante, ¿no? Entre los radios de masa y el tiempo de relajación, y esto se debe considerar para realizar simulaciones de N cuerpos más complejas. Y bueno, también se identificó un modo de oscilación dominante de baja frecuencia del perfil de densidad y pues calculamos el periodo de oscilación de este modo y puede llegar a tener valores de escalas cósmicas. Y entonces, dependiendo del radio del core, pues se puede cambiar este valor, ¿no? Pero bueno, eso sería todo. Y pues les agradezco su atención. Gracias, Ana. Seguramente todos están aplaudiendo, pero no van a prender su micrófono. A ver, tenemos tiempo para preguntas. No sé quién quiere empezar. ¿Alguna pregunta del auditorio? Yo tengo una pregunta, ¿puedo preguntar? Claro. Sí. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola. Soy Tonatiu. Hola. Oye, si cambiamos las masas, o sea, la dependencia de tus resultados, obviamente no depende mucho de las masas, pero ¿qué pasa si las hacemos todavía más chiquitas? Por ejemplo, en lugar de 10 a la menos 22 pones 10 a la menos 25 o 10 a la menos 19. ¿Los resultados varían mucho? O sea, la estabilidad, en este caso, la estabilidad a lo largo de todo el tiempo del universo, ¿varía mucho? Pues mira, no hicimos el cálculo. Sí valdría la pena hacerlo, de hecho es una muy buena pregunta. O sea, por ejemplo, si ponemos esta masa, un orden de magnitud más grande. ¿No? Inclusive 2 o 3 o abajo, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí. entre 10 a las 19, por decirlo, 10 a menos 26, ¿no? El tiempo de virialización, ¿cómo varían? Esa es mi pregunta. Sí, bueno, mira, de esta relación yo creo que nos podemos dar cuenta, ¿no? O sea, este invariante de acá, la masa del core es proporcional a la masa total, ¿no? Del halo. Y dependiendo de esa cantidad, cambia el valor del tiempo de virialización. Bueno, en este caso el periodo de oscilación del modo de baja energía, ¿no? Bueno, y también el otro. Pero yo creo que si aumenta esa cantidad, vamos a ver aquí. No lo sé, Tonatiu, pero voy a checarlo. Lo interesante acá, a mi modo de ver, es que a escalas muy grandes se obtienen cosas muy parecidas
a las que salen con CDM. Ajá, Y ok. escalas pequeñas es cuando surgen estos modos de baja energía que cambian su amplitud tan radicalmente, ¿no? Ya Entonces, entiendo. más que decir o poner en cuestionamiento la estabilidad de este modelo, es más bien buscar una fenomenología o más bien fenómenos que nos pudieran servir para probar a este tipo de modelos. Y también es como una llamada de atención para hacer simulaciones con condiciones iniciales distintas al estado base, Ujú, ¿no? ya. Va por Ujú. ahí. Porque Sí. también, bueno, para cuando tomas condiciones iniciales como estados base, pues todo es estable. Y Ujú, también cuando las masas son muy parecidas, también tienes tiempos de relajación relativamente pequeños. Sin embargo, cuando tienes estos mergers que son como una configuración grande que sufre una perturbación, ujú, entonces ahí ocurren estas oscilaciones grandes que podrían darnos signos, ¿no? Sobre este tipo de materia oscura. ujú, ujú. Ujú. Bueno, tienes ahí una observación que es el Bullet Cluster, ¿no? Que es uno de los más estudiados que hay hasta ahorita. Eso se podría comparar con todo esto, ¿no? Así es, pero en ese caso el radio de masas no creo que sea tan pequeño, porque Ujú. las configuraciones que están fundiéndose ahí son pues del orden de magnitud, no tienen masas no Sí, tan gigantes. diferentes. Ujú. Sí. Ujú. Ok. Entonces en Ah, ese caso todo está bien. ok. Ok. Gracias. Sí, no hay de qué. Bien, ¿alguna otra pregunta? Am, entonces, bueno, yo tengo una pregunta. ¿Estás yendo más o menos al caso extremo en el que las configuraciones son más o menos del tamaño del radio de Broglie, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, lo que acabas de decir es que si tuvieras configuraciones mucho más grandes, toda esta fenomenología, estos modos desaparecerían. No, lo que estoy diciendo, o sea, estas escalas espaciales o a estas escalas es que uno tiene que ver la dinámica de las ecuaciones de Gross-Pitayevsky. Es donde uno puede notar cambios entre CDM y materia oscura escalar. Es lo único. O sea, escalas más grandes, pues el sistema, o bueno, la formación de estructura es muy parecida a la de CDM. Sí. Entonces, al buscar fenomenología de estas escalas, ¿te estarías remitiendo a satélites de galaxias o Sí, a por ejemplo, clústeres de estelares? O... sí, por ejemplo, buscar mergers de una configuración muy grande, ¿no? Por ejemplo, el halo pues, de una galaxia y la interacción de algún satélite con ella, ¿no? O sea, por ejemplo, una colisión. Y entonces ver si hay bueno, en las escalas de tiempo estas que estamos calculando, pues nosotros no vamos a poder ver, o sea, si estas son las escalas de tiempo, pues no es posible ver los cambios. Sin embargo, sí alguna signatura diferente en relación a CDM. Entonces, Ah, bueno, respondiendo a tu pregunta, pues es eso, ¿no? Sistemas grandes interactuando con a los pequeños. ok. ¿Alguna otra pregunta? Somos 30. ¿Alguien que pregunte algo? Bueno, pues si nadie más tiene preguntas, agradecemos a Ana nuevamente.